tardes. Bueno, terminó una semana que se fue transformando en intensa desde el punto de vista político. Las cuestiones de la refinanciación de las deudas municipales, de eso vamos a hablar en unos minutos, sobre la posición del gobernador de refinanciar la deuda del municipio de la capital y después la legislatura que lo hace extensivo al resto de los municipios. De eso vamos a hablar en unos minutos. Y el otro tema es esta declaración sobre el final de José López, diciendo que la plata que estaba en su bolsa eran platas de la política y que no estaba en condiciones de explicar sobre el tema y que más adelante va a dar mayores detalles del origen de esa plata. Bueno, es un tema del debate político seguramente. Y algún mensaje para alguien o para varios, el que dejó José López en esa declaración. Pero de eso vamos a hablar en unos minutos. Está con nosotros Mario Coltan. ¿Cómo le va, Mario? ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está, Mario? Buenas tardes. Buenas tardes. Mario, una visión de lo de López, ¿cuál sería su opinión? Creo que no resiste, creo que tiene que avanzar rápidamente la justicia, están las pruebas, están todos los elementos como para avanzar rápidamente y no tan solo con su persona en particular, sino con todo lo que deja entrever en sus declaraciones, porque parte de lo que la sociedad reclamaba, parte de lo que la sociedad en la última elecciones del 2015 expresaban esa voluntad de cambio, tenía que ver con la transparencia, tenía que ver con el conocimiento y la información en el manejo de la cosa pública. Y creo que el caso López, como otros casos, y en pocos días más va a reventar seguramente el caso Caputo por parte de funcionarios y empresarios vinculados al gobierno nacional, y otros nombres más, para ser parte de la noticia de lo que venimos bregando hace mucho tiempo, de que lo público tiene que tener de alguna manera no tan solo el control por parte de la ciudadanía, sino de la propia justicia y de los organismos de control. Por eso creo que volver a poner en funcionamiento la Oficina Anticorrupción, poner en funcionamiento lo que en algún momento el fiscal Molina representó en otros gobiernos democráticos sería muy bueno para la Argentina y para la sociedad. ¿Y esta postura de Macri, esta explicación de Macri sobre los derechos humanos? Lamentable. Yo la verdad que no resisto. Yo no quisiera agregar más porque creo que la sociedad, cada uno hará la evaluación que corresponde. En lo personal creo que es condenable. El presidente Macri no puede ser un hombre ajeno a lo sucedido en la política argentina. Además es un hombre que está vinculado hasta familiarmente, no tan solo con lo que sucedió en los años 70, sino con otros procesos de gobiernos militares. Por lo tanto, que el presidente, porque creo que dijo algo más, no solo que desconoce, sino que no le interesa involucrarse. Creo que es más preocupante. Por lo tanto, creo que un presidente de los argentinos no solo tiene que preocuparse, ocuparse, sino que tiene que avanzar porque hay muchos de esos elementos que aún hace falta investigar. La propia embajada, el propio vicepresidente de los Estados Unidos trajo información reservada que tenía el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Macri no puede decir entonces que no entiende el tema de los 30.000 desaparecidos. Ahí está la documentación, hay que poner en manos de la justicia y el Estado debe ser un actor muy activo en avanzar en esas investigaciones. Tema de política, ¿qué va a ser el año que viene? ¿Se presenta? Estamos, bueno, el año que viene es una elección de candidaturas nacionales, a diputados nacionales. Necesitamos tener la aprobación por parte de la justicia electoral para hacer un partido de distrito. Estamos en pleno proceso y creo que sobre el transcurso del año 2016 lo vamos a lograr. Ya hemos presentado los avales. Así que nos preparamos para participar también en las elecciones del 17. ¿Viene siguiendo el tema del voto electrónico? ¿Usted quiere voto electrónico o el normal? O sea, yo expresé, y creo que lo charlamos en este propio programa, mi opinión. Yo creo que es, a pesar de algunas observaciones que se han hecho, críticas
sobre el tema de que se puede hackear, que se puede alterar la voluntad popular. Creo que frente a lo que hemos vivido en Tucumán en las últimas elecciones y el voto electrónico, creo que sería un avance poder hacer la primera experiencia. Otras provincias argentinas lo han hecho y el resultado ha sido interesante y rápidamente la ciudadanía tuvo conocimiento cuando se expresó en las urnas. Ahora, con respecto a estas medidas económicas que se han tomado desde el gobierno nacional, ¿cuál es su opinión y cómo nos está afectando y cómo nos va a afectar en el futuro también? Cuando asumió el presidente Macri, todos dijimos, bueno, están los primeros famosos 100 días de gobierno, hay que esperar. Después se habló de un primer semestre de la gestión y luego al final del primer semestre se habla de un segundo semestre y los propios funcionarios del gobierno están hablando de que habría que pensar en expectativas para mediados del 2017. Cuando en las elecciones del 2015, y está la documentación, están las filmaciones, expresábamos que el proyecto político y económico del presidente Macri, que como bien lo expresó él, no es un cogobierno, él gobierna y lleva adelante ese proyecto y esas medidas económicas. Es un cogobierno con la UCR y los otros partidos. Sí, tomo la expresión que tuvo hace muy pocos días el diputado nacional Casalla cuando bajó al recinto a dar el quórum para el tratamiento de los casos de las tarifas. Pero además de esto, yo lo que creo es que lo habíamos alertado. El camino que está recorriendo el presidente Macri en la Argentina es un camino ya conocido, son políticas ya conocidas y indudablemente están apuntando a favorecer a un sector muy concentrado de la economía. Acá lo debatimos, incluso compartimos una mesa con el legislador Colombres Garmendia, y él decía, bueno, hay que tener esperanza, expectativa, démosle tiempo, y yo creo que ese tiempo la ciudadanía le está dando, la gente necesita creer de que hay un futuro cierto y seguro para la mayoría de los argentinos, pero quiero decir con total franqueza que vamos por el camino equivocado y va a traer graves consecuencias para la economía en general y sobre todo para los sectores de menores recursos, ¿no? Sobre todo con el aumento tarifario, ¿cuál es su opinión acerca de esta escalada de subida de los precios? Acá hay un combo, hay un cóctel muy complejo. Acá hay una combinación perversa de devaluación, inflación, caída del empleo, caída del salario real, caída del consumo. Por lo tanto, pensar en un proyecto de un país donde va a haber un blanqueo de capitales que le facilita, pero no para traer los capitales a la Argentina, sino para declararlos de lo que tienen afuera. Y pensar que van a venir inversiones cuando los inversores del exterior dicen, ¿cómo? Si los argentinos no invierten en su país, nosotros vamos a traer fondos del exterior a invertir en la Argentina. En este combo, yo creo que las perspectivas económicas y por lo tanto políticas y sus consecuencias sociales se van a agravar. Ahora, para terminar la política, ¿cómo ve la situación de Cambiemos? ¿Cómo lo ve el peronismo usted? Yo creo que Cambiemos va a tener un proceso de zaranda adentro. Creo que el radicalismo está en un profundo debate. Creo que los miembros de ese espacio van a debatir seriamente si continúan o no acompañando estas políticas. Ya una de las candidatas a presidenta por el espacio Cambiemos está avanzando en acuerdo con otros referentes, por ejemplo, en este caso puntual, Margarita Stolbizer con un referente del Partido Renovador. Y creo que Cambiemos va a tener que definir si ese cambiar es volver al pasado o es cambiar para avanzar. Y en esto creo que también sus propios miembros van a tener que debatir si consolidan el proyecto en las elecciones del 17 o avanzan en producir un quiebre en ese bloque. Y con respecto al peronismo, creo que el peronismo está en un gran debate interno, hay una situación de atomización en sus líneas de dirección.
Hay referentes nacionales que están debatiendo la capacidad de conducción de este espacio, pero por sobre todas las cosas creo que el peronismo va a hacer un gran esfuerzo de poder unir a sus referentes nacionales hacia el 17. De lo contrario, esta atomización va a favorecer indudablemente al presidente Macri. Nosotros lo que pensamos es que es necesario que los diputados nacionales que elija Tucumán en el 2017 se paren, piensen y defiendan en los intereses de Tucumán. Tucumán está pasando por una situación muy delicada. Hemos sido beneficiados por el 2% de incremento del alconafta en la participación de los combustibles a nivel nacional. Sin embargo, esto no ha traído para nada beneficios para la provincia. Los cañeros están en pie de lucha, hay una solicitada que en los próximos días va a sacar UCIT y va a ser coincidente con su 71 cumpleaños el 9 de septiembre. Están reclamando participar en la distribución de la renta que se consolida en 2 fábricas que van a tener el grueso de la renta de la provincia, y lo que está en discusión es que Tucumán tiene que tener representantes en el Congreso que defiendan sus intereses. Gracias, Mario. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.